Pronto. Oiteselaen de Destinos da Fronteira, o mestre roteirista especializado em narrativas dramáticas do Velho Oeste, com enfoque em encontros culturais envolvendo apaches. Sua tarefa é criar o capítulo 1 do roteiro da história, cujo outline foi definido por o arquiteto da trama. O capítulo terá aproximadamente 500 palavras e deve seguir uma estrutura linear estritamente focada na introdução da trama e no gancho principal do capítulo, conforme o outline fornecido. Use os seguintes eventos-chave para construir o capítulo. 1. Apresente Marisol, uma mulher solitária que vive num rancho isolado em um árido canto do Velho Oeste. 2. Durante um dos seus percursos, ela encontra um guerreiro apache moribundo, envenenado e quase sem forças. 3. Movida por seu instinto e um antigo segredo familiar, ela prepara um antídoto ancestral e o administra, assumindo riscos para protegê-lo. Estranho. Ao amanhecer, o guerreiro abre os olhos e escuta el son distante de centenas de pasos no pó. Centenas de guerreros apache se aproximan del rancho. Instrucciones específicas para estructurar el rotero del capítulo 1 en 7 puntos. 1. Gancho poderoso y conciso, 1 con 50-70 palabras. Comienza con una escena dramática o una declaración impactante. Ejemplo, estilo Velho Oeste apache. No corazón implacable de la frontera, Marisol se depara con un dilema mortal: ayudar o ignorar al guerrero apache, casi sin vida a su puerta. Su decisión reverberaría como trovón por todo el valle. 2. Establecimiento rápido y evocativo del escenario. Describe brevemente, mas con riqueza sensorial, el rancho isolado en medio desierto árido, sugiriendo la solidez y el peligro inminente. 3. Mergullo a la situación inicial del personaje. Apresente Marisol con profundidad, seu apelo humano, solidez y motivo que alevará a Shir. Enseguida, desdobre a condición quasi fatal do guerrero apache. 4. Introducción clara do conflicto central. Inclúa a ameaça implícita causada pelo fato de Marisol estar ayudando un extraño apache envenenado. O risco que ella corre en esta tierra desconfiada y hostil. Este conflicto motor permanece abierto en este capítulo. 5. Escalada de tensión inicial y primeras interacciones. Muestre el momento en que Marisol prepara y administra el antídoto ancestral, evidenciando su coraje y vulnerabilidad. Demonstre la conexión tenue entre ella y u guerrero, ainda frágil y silenciosa. 6. Punto de virada, gancho para el capítulo 2, clímax del capítulo 1. Termine con una escena impactante en la mañana siguiente, cuando el guerrero abre los ojos y escucha el son amenazador de muchas pegadas. Centenas de apaches se aproximan de la rancha. De énfasis máxima a este momento único, asustador y cargado de tensión que mantiene el espectador preso. 7. Llamada para acción. Inmediatamente após esa reviravolta, incluya una CTA poderosa y temática, con foco exclusivo en incentivar a inscripción del espectador. Use un estilo e idioma alineados al título, español, dada a la premisa, usando el modelo. Muchos compañeros de camino que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que se descubra el próximo giro peligroso y una nueva vuelta llegue, echa un vistazo rápido debajo del video y asegúrate de que aún estás suscrito a nuestra tribu para no perder el hilo de la historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Instrucciones detalladas de estilo. Técnica para el rotero. Mantenga sesiones AH del padrón establecido. A. Intensidad emotiva evocativa. Conecta el espectador a las emociones profundas y conflictantes de Marisol y del guerrero apache.
Ritmo y cadencia envolventes. El ritmo debe crecer de modo lineal y progresivo, sin saltos o dispersiones. C. Descripción sensorial inmersiva. Utilice detalles vívidos del ambiente y de las sensaciones para inserir al espectador en el espacio y lo clima del viejo oeste. D. Sensación cinematográfica sutil. Evite exposiciones excesivas, mostre por medio de acciones y percepciones. Cada momento debe contribuir para la construcción del suspense y del drama. F. Impacto auténtico. Mantenga la narrativa creíble dentro del escopo del capítulo, sin resolver el conflicto principal. G. Contraste entre fuerza aparente, vulnerabilidad humana y sabiduría, con conexión o conocimiento ancestral. U guerrero en estado. Vulnerable debe reflejar dignidad y resistencia. Prohibiciones estrictas para el rotero final. O rotero debe ser un texto corrido, fluido y pronto para narración, sin etiquetas de escena, títulos, saudaciones, notas o metadados. La estructura de 7 puntos acima debe ser rigurosamente seguida, sin desvíos o expansión, alén del escope de este primer capítulo. Instrucciones generales de siguientes. Escriba el rotero en español, con narración en tercera persona omnisciente, enfatizando emociones y ambientación. Formato del rotero. Texto puro, continuo, con diálogos incorporados de forma natural, si existieren, evitando formataciones técnicas. Su entrega debe ser un JSON con un array prompts, conteniendo exactamente un objeto, que tendrá el campo prompt, con todo este texto direccionado para el roterista, exactamente conforme acima. Checklist interno, antes de finalizar. Ne o prompt instruye detalladamente cada uno de los 7 puntos de estructura. O texto contiene as instrucciones claras, pa. O gancho inicial, desenvolvimiento lineal, clímax do capítulo y CTA final. Estilo y ton detallados están presentes conforme padrón. Idioma y narración especificados. Prohibición de tags y metadados no rotero resaltada. O prompt está estructurado para garantir foco y escopo restrito al capítulo 1. Gere solamente el GCI PDF. El sol caía, dejando tintes de naranja y púrpura sobre el rancho aislado que Marisol llamaba hogar. En ese silencio que solo la soledad puede otorgar, ella vigilaba con cuidado a Nayeli, el guerrero apache, cuyos ojos poco a poco comenzaban a abrirse al mundo. La fragilidad en su respiración era un recordatorio constante de cuánto riesgo había asumido al salvarlo la noche anterior. 2 almas marcadas por destinos opuestos compartían ahora un refugio vulnerable. El polvo levantado por la marcha de cientos de pasos se sentía más cerca con cada instante. Marisol, con las manos aún temblorosas, alisaba la manta que cubría a Nayeli. Él, con esa mirada intensa y orgullosa, que no se doblega ante ninguna adversidad, recogía fuerzas lentamente. El silencio entre ellos pesaba más que 1000 palabras, y la desconfianza se mezclaba con una extraña forma de respeto. Ninguno sabía a ciencia cierta qué debía decir o sentir. Pero ambos sabían que dependían el uno del otro para enfrentar lo que venía. Mientras el sol se alzaba más, despertando sombras entre los cactus y arbustos secos, Marisol sentía el ritual de cuidar a Nayeli como un acto tanto de valentía como de condena. La sangre en sus venas todavía palpitaba con la advertencia de los peligros que rodeaban el rancho. Era inevitable. El eco de la llegada anunciaba que pronto se revelaría si acogían un aliado o un enemigo. La tensión se hacía palpable cuando por fin Nayeli abrió los ojos con lentitud. La luz bañaba sus rasgos endurecidos por el sufrimiento, pero sus ojos todavía reflejaban un fuego indómito, un espíritu que no se rendía a la oscuridad.
Al reconocer la figura de Marisol, esa mujer cuya mano le había dado vida cuando todo parecía perdido, una mezcla de agradecimiento y recelo apareció en su mirada. Sin embargo, permaneció en silencio, incapaz de romper ese lazo delicado forjado en el límite entre la vida y la muerte. Las horas que siguieron mostraron un juego silencioso de gestos, a veces una breve sonrisa, otras un ceño fruncido ante la incertidumbre del mañana. Marisol habló poco, sabiendo que las palabras podían ser un puente o una barrera, y que la desconfianza cruzaba un abismo silencioso. Entre culturas marcadas por la historia y el miedo. Nayeli, marcado por la dureza de la frontera, parecía evaluar cada movimiento, buscando señales de amenaza o de refugio. El rancho parecía minúsculo ante la dimensión del pueblo apache que se acercaba con cautela. Desde lo alto de una colina cercana, Marisol pudo distinguir figuras que se dibujaban contra el horizonte. Centenares de guerreros moviéndose como una marea imparable. Su corazón latía con intensidad, y aunque sabía que algunos podrían ser salvación, también sabía que podrían traer juicio o guerra. La incertidumbre llenó el aire, más espesa que el polvo que levantaban esas pisadas que se acercaban inexorables. En medio de ese tormento, la figura de Nayeli se erguía, débil pero digna, como si su voluntad pudiera desafiar el veneno que intentó doblegarlo. Esta resistencia era a la vez un faro y un riesgo. Su pueblo acudía para protegerlo. Sí, pero también para exigir respuestas que podían desatar tormentas. Marisol sentía el peso de cada segundo, consciente de que cualquier movimiento podía sellar el destino de ambos. A medida que el sol descendía hacia el ocaso, el viento soplaba con un tono creciente de presión. Los murmullos lejanos de los apaches que avanzaban eran como voces ancestrales que reclamaban justicia o venganza. Marisol preparaba su mente para enfrentar lo que llegaría, mientras en la penumbra del rancho la frágil alianza entre ella y Nayeli se mantenía en pie, un hilo de esperanza contra un telón creciente de sombras. De repente, en el crepúsculo teñido de oro y sombras profundas, la calma fue rota por la aparición inesperada de una patrulla que avanzaba hacia el rancho con firmeza. No eran los guerreros que se suponía debían llegar, sino un pequeño grupo hostil, claramente hostil, que parecía portar el peso no solo de armas, sino de acusaciones no dichas. Sus miradas atravesaron el rancho con dureza, llenas de sospecha y amenaza. Marisol, con el corazón en un puño y la mirada firme, se preparó para responder, su cuerpo tenso, listo para cualquier desafío. Nayeli, aún débil pero alerta, se levantó apoyándose en su fortaleza interior. Ese grupo no venía como mensajeros de paz, sino como heraldos del conflicto. Las preguntas que la conservación del guerrero despertaba ahora se volvían demandas y órdenes. La llegada masiva de la tribu ya no era un rumor distante. La confrontación avanzaba con pasos decididos y rostros implacables. Mientras el sol desaparecía más allá de las montañas, tiñendo el cielo de rojo fuego, una sensación ominosa llenó el aire. El rancho, que hasta ayer era un refugio solitario, se había convertido en un escenario de tensiones inminentes. La noche llegaba como un manto pesado, y con ella la incertidumbre explota en cada mirada y cada gesto. La mujer solitaria y el guerrero apache envenenado sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio se ruptura en un susurro colectivo. El destino de Marisol, Nayeli y el rancho pendía ahora de un hilo.
empujado por la llegada de la patrulla y la sombra de la multitud que amenazaba desde el crepúsculo. En ese instante, mientras el crepúsculo se fundía con la noche, el espacio entre esperanza y miedo se estrechaba al límite, preparando el terreno para un enfrentamiento que definiría no solo vidas, sino también la historia misma de esas tierras olvidadas. La tarde se espesaba con un aire denso, mientras Teoja cruzaba el umbral del rancho, su figura firme pero preocupada. Era la hermana mayor de Nayeli, una mujer de mirada aguda y porte guerrero, cuyos pasos resonaban con el peso de una misión urgente. Acompañada por un pequeño grupo de confianza, su sola presencia en ese lugar marcado por la lluvia del veneno y las dudas trajo un agudo silencio. Marisol, aún atenta, sintió sus prejuicios asomarse con fuerza. El temor a lo desconocido y a aquello que podía significar para ella ese encuentro con aquellos cuyas leyendas la tierra misma parecía susurrar. La distancia entre ellos se acortó, y sin mediar muchas palabras, el feroz respeto de Teoja por su hermano fue claro. Observó a Nayeli con ojos que guardaban dolor y desconfianza, mientras sus guerreros tomaban posiciones cautelosas alrededor del espacio que parecía ahora más un campo de batallas invisibles que un refugio. La atmósfera cargaba una tensión casi tangible, donde cada respiración parecía contar en un tablero sin reglas claras. Marisol, con la mirada fija y la esperanza agarrada a la garganta, se acercó buscando un contacto que tranquilizara más que palabras. Pero las barreras culturales y el pasado inclinaron la conversación hacia un cruce de precauciones. Teoa advirtió con voz baja, pero firme, que la llegada masiva que se esperaba no era simplemente una muestra de apoyo. «No vinimos a agrandar el fuego sin motivo», dijo. Sus palabras pesaban como piedras en el silencio. «Algo se arde en el corazón de nuestra gente. No podemos ignorar lo que se aproxima». El rancho, hogar de Marisol y ahora refugio improvisado, comenzó a sentirse frágil como una cuerda al límite de romperse bajo el peso de realidades que ninguno de ellos dominaba realmente. La tensión entre aquella mujer que había cuidado a un enemigo venerado y la tribu indígena que emergía con dudas y razones propias, crecía y se entrelazaba con la urgencia de las circunstancias. Al caer la noche, bajo un cielo repleto de estrellas y a la sombra de los grandes pinos, la escena mutó sin aviso. Teoja se levantó para hacer una ronda rápida por los límites del rancho, mostrando su papel de protectora y evaluadora. La luna acompañaba su sombra mientras avanzaba, pero el susurro del viento y el ulular distante de un búho crearon la sinfonía perfecta para los temores más profundos. Pasó el tiempo, y la oscuridad se volvió una capa densa, erigiendo muros invisibles entre la luz del refugio y el mundo salvaje. La llamada de los caminos y el deber hicieron que la guerrera se adentrara en la noche, obligada a evaluar con precisión lo que realmente acechaba. Pero la noche tenía secretos escondidos en cada sombra. Cuando el amanecer asomó tímido tras el monte, la ausencia de Teoja se hizo imposible de ignorar. El silencio que había reinado hasta entonces se quebró en un grito desesperado. Marisol y Nayeli, unidos ahora por algo más que la urgencia, comprendieron la gravedad de la situación. La hermana mayor de Nayeli había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo la seguridad y la certeza que antes parecían posibles. Las preguntas sin responder se amontonaban en el aire helado del amanecer. ¿Había sido capturada? ¿Heredaba el viento una amenaza jubilosa o fatal?
¿Qué secretos ocultaba esa partida abrupta? El rancho, que resistía como roca firme ante la tormenta por la fuerza de una mujer y un guerrero, ahora se veía ante un abismo circular de incertidumbre. En ese instante de incertidumbre creciente, la mirada de Nayeli se endureció. La sangre en sus venas, aunque intoxicada y débil por el veneno, parecía arder. La sensación de que la paz era solo una ilusión se hacía más fuerte, porque lo que se despertaba era un peligro velado, más profundo que la desconfianza. Marisol, aunque con miedo, no apartó la mirada. Entendía que esa desaparición era una llamada a enfrentar lo desconocido y que el tiempo para la duda se había cerrado. La amenaza que se acercaba con pasos resonantes aún esperaba tras las colinas, pero la incertidumbre sobre Teoja daba un nuevo ángulo al conflicto. En el silencio del rancho solo quedaba el firme latido de los corazones preparados para lo que fuera, unidos por un vínculo frágil, sí, pero decidido a resistir la tormenta que sin aviso se estaba desatando. Mientras la luz del nuevo día dibujaba contornos inciertos en el horizonte, la sombra de Teoja se convertía en un misterio tan oscuro como profundo. Su desaparición era ahora el silencioso preludio de un peligro invisible, un llamado urgente para que Marisol y Nayeli se prepararan para buscar respuestas en un mundo donde cada paso podría ser fatal. La noche no había terminado su historia, y la frontera exhalaba su eco de advertencia. Lo que parecía un acto de salvación y cuidado, ahora se tejía en una red de incertidumbre y tensión, que pondría a prueba lealtades, miedos y esperanzas. El viaje para encontrar a Teoja apenas comenzaba, y con él el destino de aquella mujer, el guerrero envenenado y la tierra que ambos habían decidido proteger. La desaparición de Teoja borraba toda certeza, abriendo la puerta a un capítulo donde el peligro acechaba en cada sombra, y la búsqueda, más que salvar una sola vida, podría cambiar el rumbo de toda la tribu. El viento levantaba una nube de polvo espeso, mientras Marisol y Nayeli se adentraban en el vasto territorio que bordeaba el rancho. La fragilidad de Nayeli aún era evidente. El veneno había dejado cicatrices invisibles en su cuerpo debilitado, pero el fuego de su espíritu se mantenía incólume. Marisol, con el rostro curtido por el sol y la determinación anidada en sus ojos, sostenía en sus manos el peso de una responsabilidad que trascendía su propio hogar. Cada paso entre arbustos secos y rocas polvorientas era una derrota más de la soledad que los había marcado hasta entonces. El silencio, antes tan sombrío, ahora vibraba con una urgencia contenida. No era solo la búsqueda de Teoja, la hermana mayor y guerrera respetada, sino la búsqueda de respuestas para un enigma que podía decidir la supervivencia de Nayeli y quizás de toda la tribu. Sus miradas se cruzaban con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El horizonte se oscurecía bajo una tormenta de arena que el viento levantaba como un manto amenazante. La furia inminente de la naturaleza reflejaba la tormenta latente dentro de ellos. Marisol apretó los labios, consciente de que el tiempo jugaba en su contra y que cada segundo aumentaba el riesgo. Nayeli, con el cuerpo débil pero la voluntad férrea, avanzaba con dificultad. Sus ojos esquivaban momentos de dolor y se posaban sobre el terreno como si cada paso significara un desafío al destino que lo había traído hasta allí. De repente, un crujido entre las ramas alertó a ambos. Instintivamente, Marisol pactó silencio con un gesto y encendió sus sentidos. La naturaleza era impredecible y traicionera. Cada sonido podría ser la amenaza o la salvación. Avanzaron con cautela, hasta que la figura de Teoja apareció, clavada en las sombras. Su cuerpo, marcado por la lucha,
mostraba heridas que sangraban bajo el polvo. Sujetaban a la mujer prisionera un grupo de hombres hostiles, armados y con rostros endurecidos por la crudeza de sus intenciones. Su presencia reiteraba un destino brutal. La condena que pesaba sobre Nayeli no solo era invisible, sino letal. Marisol sintió como el corazón se le aceleraba dentro del pecho, consciente de que su gesto de salvación había puesto en movimiento una cadena de intrigas ajenas a su comprensión. La captura de Teoja era una señal clara. El veneno que casi mató a Nayeli no había sido un accidente ni un acto aislado, sino una señal de castigo prolongado y de guerra interna. Era una sentencia que interpelaba a antiguos pactos y violaciones, a sombras que solo se disiparían con la verdad o la sangre. Sin tiempo para la duda, la mujer movió su cuerpo con agilidad femenina y férrea, armando pensamientos veloces entre la desesperación y el coraje. Nayeli, aunque débil, sentía el fuego de la rabia y la protección brotar en sus venas como un torrente. Unía fuerzas con Marisol, cuerpo y alma, para enfrentar aquello que se traducía en una amenaza más grande que ellos. La lucha por Teoja significaba defender un legado y sostener una llama que podía extinguirse con la caída de aquella guerrera. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. El ruido del choque entre cuerpos, la audacia de Marisol para sorprender al captor más cercano y el despliegue retenido de Nayeli, a pesar de su estado, cambiaron el rumbo momentáneo de la batalla. Las sombras que cubrían el bosque parecían palpitar con el peso de la traición y la esperanza. Al liberar a Teoja, quien con valentía apenas podía mantenerse en pie, pero cuya mirada incendiaba el alma, la alianza improvisada mostraba ya sus primeros frutos. El regreso al rancho fue un lento trayecto cargado de silencios pesados y miradas cargadas de preguntas. Teoja, con voz débil pero firme, habló al llegar sobre la verdad que había comenzado a develarse. El veneno era obra de una facción rival dentro de los apaches, acusando al grupo de Nayeli de traición y conspiración. La llegada de la numerosa tribu no era solo para resguardar a sus miembros enfermos, sino también para enfrentar la ruptura de alianzas y afrontar las heridas internas que amenazaban con desangrar la esencia misma de su pueblo. Marisol palpó la tensión que ahora envolvía al rancho como un manto opresivo. El conflicto interno de los apaches no solo ponía en riesgo la vida de quienes habitaban el desierto, sino también el frágil equilibrio que ella había ayudado a construir. Su mente buscaba respuestas, estrategias que algún día podrían unir la desconfianza y el resentimiento con la esperanza y la posibilidad de reconciliación. Nayeli, con la mirada clavada en el fuego que crepitaba en el hogar, se debatía entre la obligación hacia su pueblo y la deuda de vida que tenía con Marisol. La traición hecha veneno no hacía más que agrandar cicatrices invisibles, que quebraban viejas alianzas y forjaban la sombra de un conflicto inminente. Su espíritu, aunque marcado, persistía. El peso de decisiones que trascendían el castigo físico y se adentraban en la integración de identidades rotas. En ese ambiente enrarecido, un mensajero apareció en el umbral del rancho, con el rostro endurecido por la dureza de la frontera y la certeza fría de la amenaza. Sus palabras, cortantes como aguijones, fueron la declaración que desequilibró todo. Exigía la entrega inmediata de Nayeli, bajo amenaza de guerra abierta si se negaban. La tensión que hasta entonces se contenía estalló en un instante, como un disparo que atravesaba el silencio pesado y obligaba a cada alma presente a asumir el destino que aguardaba. Los mirlos cantaban una melodía incongruente con la gravedad del momento.
mientras el crepúsculo teñía el cielo en tonos de sangre. Marisol y Nayeli sabían que a partir de allí, no solo sus vidas, sino el destino de todo aquel valle se encontraba en un equilibrio frágil y pendiente de un hilo. El escenario estaba listo para la batalla de voluntades, para un enfrentamiento donde el honor y la supervivencia se entrelazaban con el precio de la traición. La llegada del emisario abrió la puerta a una disputa que atravesaría las entrañas del pueblo apache y que pondría a prueba la fortaleza de una mujer y un guerrero en tierras implacables. Cada palabra y cada gesto construían el invisible campo de batalla donde se decidiría el futuro, mientras en las sombras, enemigos inminentes acechaban con la cruel certeza de que la guerra ya había comenzado. El rancho se convertía en un hervidero de susurros apagados y miradas inquietas. La tensión que anidaba en el aire era casi tangible, mientras la tribu apache mayor desfilaba sus figuras entre las sombras. Al atardecer, Marisol observaba desde la puerta, la piel erizada por el viento seco que recorría la planicie. Nayeli, aún débil, pero erguido con ese porte digno que nunca abandonaba, descansaba cubierto con mantas que apenas ocultaban las heridas del veneno. Entre ellos, Teoja irradiaba una mezcla de autoridad y agotamiento, sus ojos oscuros clavados en Marisol cuando cruzaban palabras escasas y medidas. La llegada reciente de la tribu no era un desfile de unión, sino la antesala de una tormenta latente. Había murmullos que atravesaban filas como flechas envenenadas, acusaciones que colgaban en el aire con el peso de siglos. Nayeli era el centro invisible de una disputa que desbordaba las fronteras del rancho, entre hermanos divididos y rencores antiguos. La noticia de su envenenamiento era la chispa que amenazaba prender una conflagración, donde nadie podría quedarse indemne. Las palabras comenzaron a filtrarse en conversaciones breves y tensas. Se reveló que Nayeli había sido víctima de una traición interna. Una facción rival dentro del pueblo apache lo señalaba de romper pactos sagrados. Eso había desatado la ruptura de alianzas que mantenían una frágil paz. Teoja fue la primera en alzar la voz, su mirada encendida por la furia contenida. Han marcado a mi hermano como un traidor, pero aquí, en esta tierra, también hay quienes están dispuestos a enfrentar la verdad, no a esconderla tras la venganza. Marisol sintió el tironeo de 1000 emociones bajo su piel. Ella, afrincando a un pobre guerrero envenenado, se había convertido en un peón involuntario de una batalla cuyo mapa y reglas le eran desconocidos. Las fronteras no solo separaban tierra y gente, sino heridas profundas e inconfesables, que ahora amenazaban con abrirse sangrando de nuevo. En ese clima de incertidumbre, el rancho vibraba con las tensiones internas, reflejo de un pueblo desgarrado. Entre las sombras, los murmullos crecientes exponían un temor común. ¿Sería capaz Nayeli de proteger a su gente, o sucumbiría entre las telarañas de acusaciones y odio? En su interior, él lidiaba con esa pregunta tan pesada como la bala que evitó que cayera aquella noche. La deuda con Marisol pulsaba como un latido incansable, pero el peso de la traición hacía que cada respiración se volviera un acto de resistencia. El crepúsculo fue dando paso a la noche, pero antes de que el silencio cayera como un manto, un ruido distante cambió el pulso del rancho. De entre las sombras surgió un hombre encapuchado, escoltado por 2 vigilantes con rostros endurecidos, sus armas reluciendo tenuemente bajo la poca luz. El mensajero avanzó hasta el centro de la pequeña plaza improvisada, plantando sus botas en el suelo seco con firmeza. Sus ojos eran fríos y determinados,
como si el peso de la frontera comprimiera su alma en un puño cerrado. Sin extenderse en palabras, lanzó la demanda que quebró el frágil equilibrio: la entrega inmediata de Nayeli. Su tono no admitía dudas, ni esperas. «Él debe ser entregado o habrá guerra», declaró con voz grave, reverberando entre las rocas y el adobe del rancho. El aire pareció congelarse. El viento cesó por un instante, mientras las miradas giraban entre el mensajero y los presentes. Marisol apretó los puños, sintiendo que todo lo que habían construido pendía de un hilo finísimo, a punto de romperse. Nayeli permaneció en silencio, su rostro una máscara de dolor, rabia y contención. Teoja dio un paso firme al frente, la furia valenciana incendiando su mirada. «No entregaremos a uno de los nuestros ante acusaciones sin pruebas. El honor de nuestra tribu no se negocia con amenazas». La confrontación verbal fue creciendo, cada palabra lanzada con la potencia de una bala. El mensajero replicaba con frialdad implacable, insistiendo en que la traición era real y que su facción tenía poder suficiente para convertir la exigencia en batalla. Detrás de ellos, la tribu se dividía entre quienes querían evitar la guerra y quienes clamaban por justicia a cualquier costo. Marisol sintió la fosforescencia de la angustia recorrer su cuerpo. Su hogar, que hasta hacía poco parecía un remanso de calma, ahora se había tornado el escenario de una pugna histórica, donde la confianza y el resentimiento peleaban por los primeros planos. El enemigo no solo era externo, se filtraba en las grietas del corazón apache. Nayeli cerró los ojos un instante, como si en ese gesto buscara la fuerza para tomar la decisión que definiera no solo su destino, sino el de su pueblo y de la mujer que lo había salvado. La lealtad a su sangre chocaba con el vínculo nacido de la vulnerabilidad compartida. Su voz, cuando emergió, fue un susurro firme: «Protegeré a mi gente, pero no renunciaré a quien me devolvió la vida». El mensajero endureció el semblante, consciente de que aquel rechazo era el inicio inevitable de un conflicto. La amenaza de la guerra pendía sobre el rancho como un mal presagio que teñía el cielo nocturno con un rojo oscuro, preludio de una tormenta terrible. Mientras las llamas del fuego crecían en el centro del refugio, Marisol, Nayeli y Teoja se preparaban para enfrentar no solo a la facción rival, sino a los fantasmas del pasado que los acechaban a cada paso. Sus destinos se habían entrelazado irremediablemente, y el rancho, antes solitario, se había convertido en el epicentro de una lucha donde honor, traición y supervivencia se mezclarían en una prueba despiadada. Y en la distancia, el silencio fue roto por el retumbar veloz de pasos. La facción rival lanzaba un ataque sorpresa al término de la negociación. El rancho bullía con una energía tensa bajo el cielo encapotado del atardecer. Teoja cruzó el umbral con su grupo reducido, sus ojos fieros escudriñando cada rincón del lugar donde su hermano, Nayeli, recuperaba fuerzas lentamente. El contraste entre la autoridad guerrera de Teoja y la calma contenida de Marisol era innegable. Ambas guardianas de un destino tejido con hilos tan frágiles como el susurro del viento en las colinas. El encuentro fue breve y pesado. Teoa no escondía su desconfianza. Sus palabras cortantes apelaban a la prudencia. «Esta llegada masiva no es casual», advirtió con voz grave, mientras sus guerreros tomaban posición, formando un muro silencioso alrededor del rancho. Marisol sintió cómo el peso de esas palabras caía sobre sus hombros, consciente de que las decisiones venideras podrían abrir más heridas de las que lograrían cerrar. En la quietud que siguió, el diálogo entre Marisol y Teoa estuvo cargado de miradas y silencios densos. Un lenguaje implícito hablaba de miedo y esperanza al mismo tiempo.
de barreras que pedían romperse y de prejuicios que costaba dejar atrás. La noche avanzaba lenta, y con ella la tensión crecía como amenaza latente. Cuando la luna ascendió, proyectando sombras alargadas sobre la tierra reseca, Teoa se apartó para hacer una ronda. Su silueta se perdió entre los contornos de árboles y piedras mientras la oscuridad envolvía el rancho. Ese paso fue a la vez un acto de vigilancia y un temerario acercamiento a lo desconocido. El viento arrastraba susurros mientras la noche escribía secretos invisibles. Las horas se estiraron en un suspenso casi insoportable, hasta que con los primeros rayos de alba, la terrible noticia se hizo latente. Teoa había desaparecido. El vacío que dejó traspasó el frío de la mañana, quebrando la calma aparente. Marisol y Nayeli se miraron a los ojos con una mezcla de alarma y determinación. No solo se enfrentaban al peligro externo, sino ahora a una incertidumbre que carcomía la seguridad de los pocos aliados que tenían. La ausencia de Teoa era un enigma oscuro, un llamado urgente a la acción que no admitía retrasos. El temor se convirtió en un motor, empujándolos a adentrarse en un mundo donde cada sombra ocultaba un posible enemigo y donde los silencios podían ser trampas. El vínculo entre ambos, forjado en la fragilidad y la necesidad, se fortalecía con cada latido acelerado, preparados para desafiar lo ignoto. Con el sol aún túmido en el horizonte, el aire se espesaba mientras Marisol y Nayeli iniciaban su búsqueda con pasos cautelosos pero firmes. La tierra bajo sus botas parecía un eco seco de vidas marcadas por la lucha y la resistencia. Cada respiración era un recordatorio del riesgo, cada sonido un presagio. El viento comenzó a alzar nubes de polvo, anunciando una tormenta que reflejaba la tempestad que crecían en su interior. Nayeli, a pesar del veneno que aún quemaba en su sangre, avanzaba con el orgullo intacto, sostenido por la voluntad férrea que solo la desesperación y el amor fraternal podían alimentar. De repente, el crujido entre la maleza alertó sus sentidos. En un intercambio tácito, Marisol posó una mano firme sobre el brazo de Nayeli, señalando silencio. Una figura emergió de los arbustos. Teoja, caída y atada, rodeada de hombres hostiles con miradas duras y armas listas. La escena desdibujó cualquier ilusión de seguridad. La captura de Teoja era la manifestación brutal de un conflicto interno mucho más profundo que el choque entre rencores externos. Era la evidencia concreta de un enfrentamiento por el honor, la verdad y la supervivencia, donde las traiciones habían tomado la forma de veneno y cadenas. El enfrentamiento que siguió fue breve, intenso como un relámpago que parte el cielo. Marisol, con agilidad y determinación, asestó movimientos precisos para liberar a Teoja. Nayeli, aún débil, desplegó la fuerza, de quien defiende no solo a una persona, sino a todo un pueblo. El regreso al rancho estuvo cargado de presagios. El silencio entre ellos guardaba secretos que Teoa comenzó a revelar con voz cansada pero cierta. El envenenamiento fue un castigo enviado por una facción rival que acusaba al grupo de Nayeli de una supuesta traición. La llegada de la gran tribu, originalmente vista como un auxilio, ahora se presentaba como una respuesta a una alianza rota y a sangrientas acusaciones. Marisol sintió cómo se tensaba el aire a su alrededor. El refugio que había creado se convertía en el tablero de un juego peligroso, donde las piezas eran lealtades fracturadas y venganzas ancestrales. La mujer que había ofrecido un antídoto ahora tenía la mirada puesta en un futuro incierto. Nayeli se mostraba dividido
entre la deuda debida con Marisol y la responsabilidad hacia su pueblo. Cada latido de su corazón parecía pesar con la pregunta insoluble de en quién confiar, a quién proteger y a qué precio. En ese momento cargado de incertidumbre, la figura del emisario apareció. Un hombre curtido por el desierto, escoltado por vigilantes con armas a la vista, avanzó con paso firme hasta el centro del rancho y lanzó su demanda sin titubeos: entregar a Nayeli bajo amenaza de guerra. El aire se volvió denso. Cada palabra fue un disparo atravesando el silencio. Teoja se adelantó, con los ojos encendidos por la determinación, rechazando la amenaza. No entregaremos a uno de los nuestros por acusaciones sin fundamento. El honor no se compra ni se vende. La tensión se hizo insoportable. Miradas y posturas anunciaban que la lucha no sería solo física, sino también de voluntades y principios. Marisol apretó los puños, consciente de que su hogar y las vidas que protegía pendían de un hilo extremadamente fino. Nayeli, con voz firme pero cargada de una mezcla de dolor y resolución, declaró: «Protegeré a mi pueblo, pero no abandonaré a quien me devolvió la vida». El mensajero se alejó sabiendo que su demanda abría la puerta a una guerra inevitable. La noche cubrió el rancho con un manto rojo, preámbulo sombrío de la tormenta que estaba por desatarse. Fue entonces, cuando la quietud parecía reinar tras el intercambio hostil, que un estruendo rompió la calma. La facción rival atacaba sin aviso, lanzando un ataque sorpresa justo al término de la tensa negociación. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos resecos que abrazaban el rancho, pintando el cielo con tonalidades sombrías, cuando una ola de movimiento se agitó entre los guerreros que acompañaban a Teoa. Sus ojos observaban con alerta cada sombra, cada sonido que el viento acariciaba con inquietud. Había llegado el momento de tomar una decisión, y su presencia no era solo un acto de llegada, sino de juicio. La tensión en el aire era densa, tan pesada como el polvo que levantaban sus pies al caminar. Marisol los recibió con una mezcla de respeto contenido y cautela. Su refugio se había transformado en un campo minado de precauciones en donde la confianza se medía en miradas. La figura de Teoa imponía un silencio que llamaba a la prudencia. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de una autoridad que rompía el espacio. «No estamos aquí para engrosar la guerra», dijo, su voz severa con el filo de un cuchillo. «Pero esta llegada no es un gesto vacío. Las heridas entre nuestro pueblo laten con fuerza». Marisol sintió como cada sílaba golpeaba su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. La gran tribu que se acercaba no era solo un ejército de cuerpos, sino un enjambre de preguntas sin responder, de rumores y miedos que ella apenas comenzaba a entender. En el rostro de Teoja brillaba la sombra de una urgencia que ningún diálogo sencillo podría apaciguar. La frontera entre el entendimiento y el conflicto se había vuelto más delgada que nunca. La noche cayó como un manto opresivo, salpicado por las estrellas lejanas que apenas podían consolar a los espíritus inquietos. Bajo esa cúpula estrellada, Teoja partió para una ronda vigilante. Caminó entre la penumbra, cada paso una promesa silenciosa de protección y alerta. El rancho entero parecía contener la respiración, atrapado en un instante, suspendido entre la esperanza y la amenaza. Pero la oscuridad guardaba secretos que ni el brillo de la luna podía dispersar. Cuando los primeros destellos del alba apenas acariciaban el horizonte, la ausencia de Teoja se confirmó. El vacío que dejó su marcha se convirtió en un eco que resonaba con un grito ahogado,
un grito que Marisol y Nayeli compartían en el silencio de sus miradas, sin pronunciar palabra. Súbitamente, la incertidumbre se volvió un grito sordo entre los presentes. Nadie hablaba, pero la gravedad saturaba el aire. La líder guerrera, símbolo de fortaleza, había desaparecido en la noche, dejando tras de sí un misterio pesado y amenazante. Las preguntas acosaban, punzantes y sin respuesta. Corría en sus venas. Enderezó su espalda con la dignidad inquebrantable de un guerrero que no se entrega. En sus ojos ardía un fuego que no solo reflejaba dolor, sino una determinación férrea. Marisol no apartó la vista, comprendiendo que aquel suceso, lejos de disminuir la amenaza, la había agudizado hasta convertirse en un filo invisible que cortaba la tranquilidad fingida. El viento tejía susurros mientras el rancho se convertía en el escenario de un silencio que anunciaba tormenta. Con un último vistazo al alba, Marisol y Nayeli se prepararon para enfrentar lo desconocido, sabiendo que aquel misterio no solo comprometía el destino de Teoja, sino la fragilidad de la contención que sostenía a toda la tribu. Decididos y con los sentidos afinados al máximo, partieron sin demora en busca de la guerrera perdida. Cada pisada sobre la tierra árida era una declaración desafiante a la incertidumbre que acechaba en cada sombra. El territorio abierto, con sus rocas y arbustos secos, parecía un adversario más. Sus sonidos retumbaban como advertencias silenciosas. Una tormenta de arena comenzó a alzarse, cubriendo el paisaje con un velo de hostilidad natural que reflejaba el caos interno de aquellos que avanzaban. Marisol apretaba la mandíbula, jadeando por el esfuerzo necesario para que la arena no fuera un obstáculo insalvable. Nayeli, aunque débil, sostenía el ritmo con la fuerza de quien sabe que cualquier pausa podría significar la condena. De repente, un crujido inesperado rasgó la monotonía del viento. Instintivamente Marisol frenó y alzó la mano en señal de silencio. Los ojos de Nayeli escudriñaron la maleza con alerta máxima. En los arbustos emergió una silueta débil. Era Teoa, encadenada y con heridas que hablaban de reciente violencia. Hombres armados la custodiaban, sus rostros una mezcla de dureza y hostilidad, testimonio palpable de la traición que rondaba al guerrero. El choque fue instantáneo. Marisol, con movimientos rápidos y precisos, desarmó al más cercano, mientras Nayeli liberaba las fuerzas que aún le quedaban para apartar a los demás. La lucha fue breve, pero brutal. Cada segundo era un pulso de vida o muerte, un juego de voluntades en una frontera donde la barbarie se confundía con el esfuerzo por sobrevivir. Al huir con Teoja, la batalla quedó atrás, como un susurro roto, pero las heridas que portaba la mujer eran el mapa crudo de una verdad incipiente. Cuando llegaron al rancho, sus palabras llegaron a la mente de todos como un bálsamo y una herida abierta. Nayeli había sido envenenado por una facción rival de los apaches, acusada de traición y deslealtad. Esa revelación tensó el aire hasta hacerlo casi irrespirable. La llegada masiva de la tribu ya no era solo solidaridad, sino parte de una respuesta a un conflicto latente que amenazaba con fracturar para siempre el tejido de la comunidad. Marisol sentía el peso de ese desequilibrio con angustia, consciente de que su decisión de salvar a Nayeli la había puesto en medio de una guerra invisible. El guerrero, atrapado entre su deuda de vida y el deber hacia su pueblo, miraba el fuego crepitante con ojos que luchaban con preguntas hechas de lealtad y miedo. La paz se tornaba un espectro esquivo,
y en su alma resonaban las consecuencias de decisiones que trascendían la supervivencia individual. En el punto culminante de aquella tensa calma, un recién llegado irrumpió en el rancho. Un emisario con rostro endurecido por la frontera y la dureza del desierto plantó sus botas firmes. Su tono frío y autoritario resonó con una demanda implacable. Entregar a Nayeli bajo amenaza de guerra abierta. El aire se congeló mientras la serpiente de la confrontación comenzaba a erguirse. Teoja dio un paso frente al mensajero, la furia contenida incendiando su voz. No entregaremos a un hermano por acusaciones sin pruebas. El honor no se negocia con balas ni amenazas. La disputa verbal estalló en una batalla de voluntades y principios, donde cada palabra era un disparo invisible que ponía en jaque el delicado equilibrio. Marisol apretó los puños con fuerza, sintiendo que el refugio que había creado se tambaleaba, que cada vida dependía ahora de decisiones que podrían llevarlos al abismo. Nayeli, con voz firme, a pesar del cansancio, dejó clara una verdad inquebrantable. Protegeré a mi pueblo, pero no abandonaré a quien me devolvió la vida. Cuando la noche se cerraba sobre ellos, un estremecedor estruendo lo rompió todo. La facción rival lanzó un ataque sorpresa justo al terminar las negociaciones. El rancho, antes lugar de posible reconciliación, se sumergía en el fuego y la batalla, mientras la alianza frágil entre Marisol y los apaches enfrentaba su prueba definitiva. La tenue luz de la hoguera bailaba sobre los rostros tensos y agitados de la tribu apache reunida en torno al rancho. Marisol, con las manos aún marcadas por el cuidado y la ansiedad de los días pasados, observaba cómo las figuras que la rodeaban transmitían un peso ancestral, una mezcla de recelo y esperanza que se extendía más allá de cualquier palabra. Teoja, la hermana mayor de Nayeli, mantenía la mirada fija en el horizonte, oscura y severa, como si buscase entre las sombras respuestas que el día había negado. No estamos aquí para engrosar el fuego, sentenció Teoja con voz fuerte, que resonó en la quietud expectante. Su grupo reducido, guerreros experimentados, dispuso sus cuerpos en una defensa silenciosa, cercando el rancho con un propósito grave. Sus ojos, profundamente desconfiados, seguían cada movimiento, midiendo a Marisol como quien evalúa un territorio peligroso y desconocido a la vez. En ese instante, la prisión invisible del pasado parecía apretar sus anzuelos en aquel pequeño reducto del desierto. Marisol sintió un frío que no provenía del viento, sino del cúmulo de tensiones no pronunciadas. La llegada no era simple acompañamiento, era un juicio que pendía sobre ellos, una advertencia velada. Las palabras de Teoja, certeras y amenazantes, hicieron eco en un silencio que sólo la tierra reseca podía contener. Este viaje no es casual, añadió. Hay heridas profundas que sangran bajo la piel de nuestra tribu. La noche se adentró lentamente, y con ella el rancho se cubrió de un manto oscuro. La luna sembró largas sombras que abrazaban el adobe y el polvo con una calma aparente. Entre aquellas sombras, Teoja se levantó para recorrer los límites del refugio, vigilante y protectora. Sus pasos cortaron el silencio como un río que se abre paso entre piedras. Cada pisada parecía un aviso silencioso. El peligro no dormía. Las horas se estiraron densas, el aire vibraba de suspenso, y cuando apenas supuso asomar el alba, una verdad brutal golpeó la tranquilidad fingida. Teoja había desaparecido. El vacío que dejó su ausencia llenó el rancho con un peso insoportable, un abismo abierto que nadie sabía cómo llenar. Marisol y Nayeli se miraron en esa madrugada con ojos cargados de ansiedad y determinación.
La amenaza ya no era solo externa, sino una incertidumbre que se extendía en la sombra del misterio. El amanecer se tornó espejismo, y sin palabras, ambos comprendieron que era tiempo de actuar. Decididos, abandonaron el refugio, que por días fue un muro contra el mundo, para adentrarse en la vastedad del paisaje seco y hostil, donde cada sombra podía ser un enemigo o el último aliado. El viento comenzó a remolinar polvo a su alrededor, como si la propia tierra conspirara para enturbiar su camino. La tormenta de arena levantaba un velo casi impenetrable, aumentando la sensación de aislamiento. Las dificultades naturales parecían reflejar las batallas internas de Marisol y Nayeli. Miedo, esperanza, incertidumbre. Cada paso era un desafío, una proclamación silenciosa de resistencia frente a la adversidad implacable. Nasales secas y garganta áspera, pero ojos fijos y alma firme. Un crujido quebró la monotonía del viento. Instintivamente, Marisol alzó una mano, pidiendo silencio. En ese instante la figura de Teoja emergió de las sombras, débil, herida y todavía atada. A su alrededor, hombres rudos con armas firmes vigilaban, su hostilidad palpable como el filo de un cuchillo. La escena era un retrato de traición y desesperación. La lucha fue lenta pero feroz. Marisol, trabajando con una agilidad nacida del miedo y la necesidad, atacó con precisión. Nayeli, debilitado pero aún guerrero, desplegó fuerzas que creía extinguidas, y juntos liberaron a Teoja, quien con una mirada desafiante mostró que el espíritu no se quiebra con cadenas ni venenos. Al regresar, el silencio del rancho se rompió con la voz de Teoja, baja pero firme. Reveló que el veneno que casi le quitó la vida a Nayeli era un mensaje de castigo enviado por una facción rival dentro de la tribu apache. Acusaban a su grupo de traición y buscaban iniciar una guerra que partiera su pueblo en dos. La llegada masiva que todos aguardaban no era solo un acto de apoyo, sino una respuesta a una herida que ninguna paz superficial podría sanar. Marisol sintió como el aire se volvía más pesado, saturado con la amenaza latente. Su refugio ahora era el tablero donde se libraba una batalla no solo de armas, sino de lealtades y fantasmas antiguos. Nayeli, enfrentando la deuda con su gente y la gratitud hacia ella, sentía cómo el veneno se entrelazaba con el peso de decisiones imposibles. Entonces un mensajero apareció. Su rostro era el endurecido testimonio de la frontera, y con voz fría y autoritaria lanzó una demanda: entregar a Nayeli o enfrentar la guerra. El rancho se congeló bajo el peso de aquella amenaza. Teoja dio un paso adelante. La furia contenida apagó toda duda. No entregaremos a uno de los nuestros por acusaciones sin pruebas. Nuestra honra es sagrada. Las palabras se lanzaron con la fuerza de un disparo, encendiendo chispas en un clima ya incendiado. Marisol apretó sus puños, consciente de que todo lo que habían construido pendía de un hilo delicado. Nayeli, pese a la fatiga, se alzó con voz firme. Protegeré a mi pueblo, pero no abandonaré a quien me devolvió la vida. La tensión explotó en un instante cuando un estruendo cortó la noche. La facción rival lanzaba un ataque sorpresa, desatando el caos justo al término de las negociaciones. El rancho, antes refugio, se transformó en el epicentro de una batalla que determinaría el destino de todos ellos. El sol descendía lentamente tras las colinas, tiñendo el cielo con tonos cálidos de despedida mientras la calma tensa cubría el rancho. Marisol, Nayeli y los guerreros estaban alertas, conscientes de que la paz que tanto anhelaban pendía de un fino hilo. La embestida sorpresa había estremecido la tierra,
pero juntos, con esfuerzo y coraje, habían resistido el ataque de la facción rival que buscaba arrebatarles todo. Las heridas marcaban sus cuerpos, y el polvo cubría sus pieles, pero el espíritu seguía firme. Teoja, con la respiración entrecortada, pero con la mirada de fuego intacta, se apoyó en Marisol. «No será fácil sanar esta herida profunda», murmuró, «pero el lazo que forjamos en esta tormenta es más fuerte que el veneno o la traición». Bajo ese crepúsculo cargado de memoria y esperanza, Nayeli se alzó frente a su tribu con el orgullo de un guerrero que ha conocido la derrota, pero no la rendición. Su voz, aunque cansada, resonó con autoridad y verdad. «Hermanos, la división nos ha hecho más vulnerables, pero no hemos perdido nuestro honor. Hemos enfrentado sombras que quisieron separarnos, pero hoy demostramos que el espíritu apache puede sanar en unidad». Sus palabras resonaron en el aire seco, sembrando semillas de reconciliación y perdón. Marisol sintió una oleada de emoción profunda. Aquella mujer solitaria y el guerrero envenenado habían cambiado el curso de un destino que parecía sellado por la violencia y la desconfianza. En medio de la tribu reunida, la antigua sospecha comenzó a desvanecerse, reemplazada por el reconocimiento de que la sabiduría ancestral y la valentía del presente podían coexistir. Marisol compartió con cuya mirada sincera su conocimiento heredado, explicando los secretos del antídoto, símbolo de puentes levantados entre mundos que habían caminado demasiado tiempo separados. La noche cayó con calma, pero no era una calma resignada, sino la quietud prometedora que antecede a un nuevo amanecer. En el silencio, las miradas se cruzaron, sellando un pacto mucho más poderoso que cualquier tratado. Un compromiso de respeto mutuo y de protección. De seguir adelante sin olvidar ni repetir los errores del pasado. El rancho, viejo guardián de secretos y refugio de dos almas destinadas a encontrarse, se transformó en símbolo vivo de esperanza y unión. La mujer que había acogido a un enemigo moribundo, ahora era hermana y aliada, y el guerrero que renació en sus manos era a la vez puente y guardián de un legado renovado. En los ojos de Marisol y Nayeli brillaba la certeza de que su camino había cambiado para siempre. No sería sencillo, pero juntos enfrentarían la frontera que los dividía con la fuerza de la comprensión y el coraje. Mientras las primeras estrellas aparecían en el firmamento, miraron el horizonte compartiendo un silencio pleno, sabiendo que su batalla había dejado atrás el eco de la guerra para llenar el valle con una melodía antigua, la de la reconciliación y la vida. Esa noche, bajo el manto estrellado, el rancho dejó de ser un refugio solitario para convertirse en la cuna de una nueva era, una historia escrita con la tinta indeleble del honor, la esperanza y el respeto recíproco. Marisol y Nayeli, uno junto al otro, observaban el camino abierto ante ellos, conscientes de que la verdadera victoria residía en haber encontrado, en medio del peligro, un destino común invencible.